Esta es la quinta y última parte de la serie sobre Juan Calvino. Hoy cubrimos los últimos capítulos, donde se revela su modelo de gobierno eclesiástico, el funcionamiento del consistorio, sus últimos años marcados por enfermedad y perseverancia y, sobre todo, su legado duradero. Veremos cómo su influencia se expandió a Francia, Escocia, Inglaterra, los Países Bajos y América. Calvino murió, pero su reforma sigue viva hasta hoy. Capítulo 11. Muerte de Calvino y continuación de su obra en Ginebra y Europa. La muerte de Juan Calvino en mayo de 1564 provocó un hondo pesar entre los reformados, pero al mismo tiempo marcó el comienzo de la etapa en que su obra sería recogida y continuada plenamente por sus discípulos. En Ginebra, la tarea de suceder a un hombre tan insustituible recayó principalmente en Teodoro de Beza. Beza había sido preparado por el propio Calvino para asumir el liderazgo. Era erudito en griego y teología, de carácter más suave para lidiar políticamente, pero absolutamente convencido del calvinismo. Tras el fallecimiento de Calvino, Beza fue elegido moderador del consistorio y pastor principal de la ciudad. Lo primero que hizo fue publicar una breve biografía de su mentor, titulada Vida de Calvino, donde relató los hitos de su vida y retrató su carácter con admiración. Beza se propuso no dejar caer los estándares que Calvino había establecido. En los años posteriores, Ginebra siguió siendo fiel al modelo calvinista. La academia floreció aún más. Beza la dirigió y atrajo estudiantes de todas partes hasta su jubilación en 1600. Para entonces, habían pasado por sus aulas centenares de jóvenes que luego fueron ministros en distintos países. La liturgia, la disciplina y la estructura eclesiástica diseñadas por Calvino permanecieron esencialmente sin cambios en la ciudad por mucho tiempo. Ginebra se convirtió casi en sinónimo de ortodoxia reformada, un lugar de peregrinación intelectual para protestantes, ya no para venerar reliquias, sino para empaparse de la doctrina pura. Dentro de Suiza, la Iglesia de Ginebra se integró plenamente con las demás iglesias reformadas suizas. En 1566, el sucesor de Bullinger en Zúrich y Beza acordaron la Segunda Confesión Helvética, un documento teológico que se difundió ampliamente como expresión estándar del calvinismo y que reflejaba las enseñanzas de Calvino en todos los puntos esenciales. Así, la influencia de Calvino quedó institucionalizada en confesiones de fe y catecismos adoptados por múltiples comunidades. Entretanto, el impacto de Calvino trascendió las fronteras de habla francesa. En Francia, sus seguidores, conocidos como hugonotes, crecieron en número e influencia política tras su muerte. Lamentablemente, también sufrieron terribles persecuciones, como la masacre de la Noche de San Bartolomé en 1572, donde miles de protestantes fueron asesinados en París y otras ciudades. Durante las guerras de religión francesas, 1562-1598, los hugonotes se sostuvieron en parte gracias a la herencia organizativa y teológica de Calvino. Finalmente, lograron cierta tregua con el Edicto de Nantes, 1598, que les dio tolerancia, aunque un siglo después esa tolerancia se revocaría y muchos emigrarían llevando el calvinismo a otros sitios, Holanda, Prusia, Sudáfrica. En Escocia, el legado de Calvino fue determinante. John Knox regresó a su patria en 1559, cuando Calvino aún vivía, e inmediatamente lideró la reforma escocesa con mano firme. Inspirado por lo aprendido en Ginebra, Knox estableció la Iglesia de Escocia con gobierno presbiteriano, es decir, dirigido por presbíteros o ancianos en cada congregación y sínodos regionales sin obispos monárquicos. Elaboró junto con otros el Libro de Disciplina y una confesión escocesa en 1560 fuertemente calvinista. Con respaldo del Parlamento, Escocia adoptó el protestantismo reformado como religión oficial. Así nació el presbiterianismo, que no es otra cosa que la expresión del calvinismo aplicada a la realidad escocesa. Durante siglos, la Iglesia presbiteriana mantuvo viva la doctrina de Calvino, e incluso en su rigidez superó a Ginebra. Por ejemplo, prohibiendo totalmente cualquier celebración navideña por considerarla papista.
Hasta el día de hoy, la Iglesia de Escocia y muchas denominaciones presbiterianas en el mundo se consideran herederas directas de la teología calvinista. En Holanda, Países Bajos, la fe reformada entró a mediados del siglo XVI a través de prédicas de discípulos de Calvino y traducciones de sus obras. Cuando los Países Bajos se rebelaron contra el dominio católico de la monarquía española, el calvinismo se convirtió en un elemento aglutinador de la identidad nacional emergente. En 1561 se redactó la Confesión belga, por Guido de Bresse, basada en gran medida en la doctrina de Calvino, como profesión de fe de los protestantes de los Países Bajos. La larga guerra de los 80 años culminó en la independencia de la República Holandesa, Países Bajos protestantes, donde la Iglesia reformada holandesa quedó establecida. Durante el siglo XVII, los holandeses vieron surgir tensiones internas sobre la predestinación, los arminianos versus los calvinistas estrictos. Esta controversia se resolvió en el Sínodo de Dordrecht, 1618-1619, que reafirmó la ortodoxia calvinista frente a las ideas de Jacob Arminio. De ese sínodo provienen los cánones de Dort, que articulan los llamados 5 puntos del calvinismo: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Aunque formulados mucho después de Calvino, estos puntos no son sino la codificación de su enseñanza tal como la entendieron sus seguidores neerlandeses. El acrónimo TULIP, en inglés, resume esos principios y ha quedado como un recuerdo popular de lo esencial del calvinismo en la imaginería evangélica. La influencia de la teología calvinista en Holanda fue profunda. Moldeó una sociedad sobria, trabajadora y educada. De hecho, la tolerancia relativa de la República Holandesa en el Siglo de Oro, no para católicos, pero sí para minorías como judíos y para imprentas libres, se debió en parte a ciertos valores calvinistas y también a pragmatismo comercial. Pensadores filosóficos como Hugo Grotius o incluso Baruch Spinoza crecieron en ese caldo de cultivo post-calvinista. En Inglaterra, el calvinismo echó raíces a través del movimiento puritano. Durante el reinado de la reina Isabel I, 1558-1603, la Iglesia de Inglaterra se estableció con una teología bastante reformada en lo doctrinal, 42 artículos reducidos luego a 39, con salvación por fe, negación del purgatorio, etc., pero manteniendo la estructura episcopal y muchos ritos tradicionales. Los puritanos eran clérigos e intelectuales ingleses que deseaban purificar la Iglesia de todo vestigio católico y llevarla más en la dirección genevens. Muchos de ellos habían vivido en Ginebra durante el exilio bajo la reina María la Sangrienta y volvieron inspirados con el ejemplo calvinista. Adoptaron la Biblia de Ginebra en lugar de la oficial Biblia del obispo, o la posterior versión King James, que consideraban mal anotada. Pese a chocar con el establishment anglicano, los puritanos crecieron en influencia, especialmente en la clase parlamentaria y mercantil. A principios del siglo XVII, virtualmente toda la teología universitaria inglesa enseñaba predestinación y pactos al estilo calvinista. La famosa Universidad de Cambridge era un semillero de ministros calvinistas, William Perkins, Richard Sibbes, etc. Incluso los 39 artículos de la Iglesia anglicana pueden leerse en clave calvinista en varios puntos, salvo en la eclesiología. El calvinismo inglés alcanzó su cenit político con la Guerra Civil Inglesa, 1642-1649, y el gobierno de Oliver Cromwell, un puritano convencido, en la Commonwealth. Los puritanos abolieron temporalmente la monarquía y la Cámara de los Lores, estableciendo una república con mucha influencia de la ética calvinista. Por ejemplo, se imponían cierres de tabernas en domingo, se desalentaró la celebración de la Navidad y fiestas, etc. Cromwell convocó la Asamblea de Westminster, 1643-1649, un sínodo de teólogos puritanos que elaboró la Confesión de Fe de Westminster, el credo más completo del calvinismo histórico, adoptado luego por presbiterianos de todo el mundo, junto con un catecismo mayor y uno menor.
Aunque tras la muerte de Cromwell, la monarquía y el anglicanismo retornaron, el pensamiento calvinista siguió vivo en muchas iglesias no conformistas, presbiterianos, congregacionalistas, baptistas particulares. En América, la huella calvinista fue indeleble desde el principio. Los primeros colonos ingleses que fundaron Nueva Inglaterra en 1620, los Pilgrims del Mayflower, eran separatistas puritanos que, como vimos, llevaban consigo la Biblia de Ginebra y los ideales calvinistas. Fundaron la colonia de Plymouth y posteriormente la de la Bahía de Massachusetts sobre bases bíblico-calvinistas. Querían erigir en el Nuevo Mundo una ciudad en el monte, una sociedad santa a semejanza de lo que Calvino intentó en Ginebra. Las leyes civiles en estas colonias se inspiraron en la ley del Antiguo Testamento. La observancia religiosa era rigurosa. Con los años, las colonias de Connecticut, New Haven, Nueva Inglaterra en general, fueron calvinistas casi uniformemente, a diferencia del sur, más anglicano. Universidades prestigiosas como Harvard, fundada en 1636, y Yale, 1701, nacieron originalmente para formar ministros puritanos enseñando teología calvinista. Hasta finales del siglo XVII, el calvinismo fue el estándar por el que se medía el verdadero cristianismo en el Nuevo Mundo. Incluso sectas que luego se apartaron, como los cuáqueros o baptistas arminianos, surgieron en dialéctica con el entorno calvinista, definiéndose a veces por su aceptación o rechazo de aspectos calvinianos. En general, se suele atribuir al calvinismo un gran impacto en la configuración cultural de Occidente. El sociólogo Max Weber, en su famosa tesis, argumentó que la ética calvinista del trabajo, disciplina, frugalidad, reinversión, fue determinante en el surgimiento del capitalismo moderno. Según Weber, la creencia de que la prosperidad podría ser un indicio de bendición divina llevó a los calvinistas a valorar el trabajo duro y el éxito económico, reinvirtiendo ganancias en lugar de gastarlas, lo que coincidió con el desarrollo capitalista. Esta interpretación ha sido debatida, pero al menos Ginebra y Holanda mostraron tempranamente un espíritu capitalista importante. Por ejemplo, Calvino permitió el cobro de intereses moderados en préstamos, rompiendo con la prohibición medieval de la usura, y eso facilitó el florecimiento financiero en ciudades protestantes. Un historiador lo expresó así: Calvino y el calvinismo entienden que el trabajo debe verse como una bendición, pues se realiza para glorificar a Dios. Cuando el calvinismo y el capitalismo se encuentran, es un matrimonio perfecto, ya que ambos comparten lógicas afines. Si bien esta es una simplificación, subraya cómo la cosmovisión calvinista impregnó hasta la ética económica. En lo político, algunos han señalado que la estructura presbiteriana de gobierno eclesiástico, asambleas de ancianos electos, sínodos deliberativos, fue una escuela de participación que influyó en el desarrollo de ideas democráticas y federativas. Por ejemplo, las colonias puritanas practicaron formas de autogobierno congregacional que preludiaron la mentalidad republicana estadounidense. Varios padres fundadores de Estados Unidos provenían de trasfondos calvinistas, puritanos de Nueva Inglaterra, presbiterianos escoceses irlandeses, y esto se percibe en la exaltación del pacto social y la idea de que todos, incluso reyes, están bajo la ley de Dios, lo cual justifica rebelarse contra la tiranía, argumento que los calvinistas franceses y holandeses ya habían desarrollado en el siglo XVI en escritos como Vindiciae contra tiranos. En Escocia, la predicación calvinista de Knox inculcó la idea de que Jesús es el único cabeza de la Iglesia, lo que deslegitimó la pretensión de la corona de mandar sobre la religión, contribuyendo a las guerras de los Covenanters, convenientes por la libertad religiosa. Por supuesto, la figura de Calvino no está exenta de críticas. A lo largo de la historia ha habido visiones encontradas sobre él. Los católicos contrarreformistas lo demonizaron como hereje mayor. Sus obras fueron puestas en el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos por la Inquisición, y los calvinistas eran perseguidos con más saña incluso que los luteranos en algunos lugares, por su desafío más radical al orden católico.
En el imaginario popular, muchos le atribuyen un talante sombrío y rígido, proyectando en él la severidad que ciertamente caracterizó a algunas comunidades calvinistas. El episodio de Servet manchó su nombre en los anales de la libertad de conciencia. Incluso entre protestantes, con el tiempo hubo quienes se apartaron de su teología. Por ejemplo, el metodismo de John Wesley, en el siglo XVIII, abrazó el arminianismo, o sea, la negación de la predestinación tal como Calvino la formuló. Sin embargo, la tradición calvinista se mantuvo fuerte y ha conocido renacimientos en distintos momentos, como el calvinismo holandés liderado por Abraham Kuyper en el siglo XIX, que llevó el pensamiento calvinista a la filosofía y la política, o el neocalvinismo actual presente en muchas iglesias evangélicas en crecimiento. Hoy, numerosas denominaciones cristianas alrededor del mundo se reconocen como herederas de Calvino. Iglesias reformadas continentales, iglesias presbiterianas en Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Corea del Sur, etc. Iglesias congregacionalistas derivadas del puritanismo en Inglaterra y Norteamérica, y algunas iglesias bautistas particulares, entre otras. Incluso fuera del ámbito eclesiástico, el nombre de calvinismo se usa para designar cierto énfasis teológico en la soberanía divina en la salvación. La perduración de términos como calvinista y arminiano en debates modernos habla de la larga sombra doctrinal de Juan Calvino. A más de 4 siglos y medio de su muerte, puede decirse sin exageración que Juan Calvino fue uno de los individuos más influyentes en la historia del cristianismo y de la civilización occidental. Un joven tímido de Noyon que, impulsado por un fervor por la verdad bíblica, acabó configurando no solo una iglesia, sino la mentalidad de pueblos enteros. Su vida, narrada aquí en esta biografía, muestra la coherencia y la pasión con la que actuó. Desde sus humildes inicios, su conversión arriesgada, sus luchas en Ginebra, hasta la redacción incansable de sus obras, Calvino evidenció convicción profunda. Puede concluirse que fue un hombre, pronto y sincero, en ofrecer su corazón a Dios, tal como rezaba su lema, y ese corazón entregado ardió lo suficiente para iluminar a generaciones. Su legado permanece en cada comunidad donde se lee con reverencia la Biblia, se canta un salmo, se ora con la convicción de la majestad divina y se vive con disciplina para la gloria de Dios. Juan Calvino pasó a la historia no solo como un brillante teólogo, sino como un reformador que dejó una marca indeleble en la fe, la cultura y el mundo moderno. En sus propias palabras de despedida, he peleado la buena batalla de manera frontal y directa. Y ciertamente, esa batalla que él libró sigue repercutiendo hasta nuestros días.